La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por emisoras dominicas en el Perú. En Lima está Radio Santa Rosa, en Chimbote RS de Radio Santo Domingo, en Arequipa está Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención está Radio Quillabamba y otra emisora dominica está en Puerto Maldonado, en Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras que forman el grupo de las emisoras dominicas del Perú. Y se une a esta transmisión también otro grupo de emisoras amigas, como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, 2 emisoras, La Decana y Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, también en Yurimaguas, Radio Oriente, Chota Los Ángeles, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa y también los aplicativos móviles. En el 32º día de la cuarentena, saludamos a Rosa María, que se encuentra todavía en casa. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima, en todo el Perú y en el mundo entero, nos escuchan de todas partes. Y en efecto, hay bastantes noticias hoy, ya 32 días, Abel. Sí. Va a ser una cuarentena de verdad, de a 40 días. De 40 días, como su nombre lo dice, ¿no? Claro, bueno, el nombre viene, tú sabes que viene de otras pestes. De la peste bubónica. No de estas, sino de otras pestes donde... sobre todo de la peste negra, donde se dieron cuenta que si las personas se aislaban 40 días, al día 40 si sobrevivían, los que sobrevivían ya no contagiaban. Entonces era una peste que se transmitía por la pulga de la rata. Así es. ¿No? En este caso el virus, según los estudios recientes, de 14 días, aunque hay algunos que señalan que puede vivir hasta 21. El virus en el cuerpo humano contagiando, ¿no? El virus no es un ser vivo. El virus necesita una célula viva para vivir. Y sus células vivas las consigue en el cuerpo de los seres humanos. Y camina con los seres humanos, no camina solito, no es como un animalito. No es un animalito. Pero hoy día vamos a hablar un poco de ciencia más adelante en el programa con la doctora Gisela Ojeda, justamente para tratar de explicar estos conceptos que a veces son difíciles de entender, y al ser difíciles de entender son difíciles de aterrizar para las personas comunes y corrientes que comienzan a tratar de entender y de ahí tratar de sacar conclusiones que no necesariamente son ciertas, ¿no? Entonces, se necesita un ser humano para transmitir el virus. Usted sale solo a una calle desierta donde no hay absolutamente nadie y no se cruza con nadie, no se va a contagiar. No hay nadie. Así es. Necesita al otro para poderse contagiar. Como dijo la doctora Macetti, es una guerra extraña porque todos somos soldados y todos somos el enemigo. O sea, el enemigo está en las personas. No está en el aire ni en el ambiente. No flota en el espacio y te cae encima como el meteorito que algunos vieron anoche. En realidad, tienes que tener contacto con otro ser humano. Los animales, por el momento, no transmiten la enfermedad. Ya hay algunos estudios por los cuales y la madre embarazada sí transmite en el nacimiento, ¿no? Al bebé, pero inmediatamente los anticuerpos protegen al bebé y las mujeres embarazadas en la mayoría de los casos no tienen mayores riesgos. Y así se va ampliando el conocimiento, porque en realidad, como ustedes saben, este virus no tiene ni 4 meses. Y todavía falta mucha investigación por hacer para ver cuáles son sus efectos a largo plazo, porque eso sí, realmente nadie lo sabe. Por el momento nadie lo sabe. Bueno, a ver, quería plantearte un tema
que surgió ayer de varias conversaciones y en las redes sociales sobre el tema de la escuela, que creo que es un asunto que hay que empezar a debatir. Hay varias realidades, no hay una sola escuela, hay varias realidades. Entonces, pero distingamos la educación universitaria, que acabo de escuchar hablando del tema, de la educación secundaria y de la primaria inicial. Por lo que hemos visto hasta ahora, los alumnos de educación universitaria en general responden bien a la educación virtual, porque implica la concentración frente a una pantalla, ¿no es cierto?, escuchar un discurso y realizar actividades asincrónicas, que no son sincrónicas con la clase, sino asincrónicas. Lo mismo se puede decir en términos generales con los estudiantes de secundaria. No hay mayor queja, incluso los de primaria más alta que tienen cierta madurez. Pero el problema, la queja de los padres, es primaria e inicial. Lo que dicen muchos padres es: mi hijo no se concentra, mi hijo no puede estar más de 20 minutos delante de la pantalla escuchando a un profesor, en una actividad. Finalmente mi hijo no está aprendiendo nada. Todo ese problema se traslada tanto a la escuela pública como a la escuela privada. Y ahí tenemos otro problema, es el problema de la conectividad. No todos tienen buena conectividad, hay también los que no la tienen. No, hay un grupo que no tiene conectividad, un grupo que la tiene pero de mala calidad, y un grupo que sí la tiene. Y esto diferencia claramente, y esto ocurre en la escuela pública y en la escuela privada, en ambas. Una cosa es estar en Lima, otra cosa es estar en una provincia que no tiene buena conectividad. Indicaron ayer, la empresa Movistar me hizo llegar una comunicación señalándome que el programa Internet para Todos sigue vigente. Se han conectado a 1,5 millones de familias y van a conectar a 4 millones, pero todavía está un proceso en marcha. Es una asociación con varias entidades, con la CAF, etcétera, tratando de poner Internet en todo el Perú, pero digamos, la pandemia los ha agarrado en plena expansión, pero todavía no han terminado. A eso hay que añadir nuevamente que Ociptel ha prohibido, es increíble lo de Ociptel, ha prohibido, ahora se malogra tu teléfono fijo, lo pueden venir a reparar, siempre estuvo. Si quieres migrar de plan de datos, puedes pedir migrar plan de datos, también estuvo. Lo logramos, acuérdense toda la pelea, para aumentar, para que ustedes puedan ver bien este programa, entre otras cosas, lo que me están viendo en su pantalla. Ahora tengo 80 megas, antes tenía 2, no podía migrar porque lo prohibía Ociptel, ¿se pueden imaginar? Con la excusa de que el trabajador se iba a infectar si entraba a la casa. Pero si el trabajador no tiene contacto con seres humanos, entra, le dice: señor, acá trabaje, y te paras a 3 metros, el señor viene cubierto completamente con su traje de protección, no hay forma de que te contagies. Ni te contagias tú de él, ni él de ti. Muy bien. Entonces se amplió para migración de planes. Pero ahora, si tú, por ejemplo, eres un padre de familia que no tenías servicio de Internet en tu casa, pero ahora lo quieres tener, porque tus hijos lo necesitan, no te lo dejan comprar. Ociptel ha prohibido la venta del servicio en estos momentos, la ha prohibido. Realmente es increíble, de nuevo, con la excusa de que el trabajador se contagia. Y el que viene a reparar el teléfono no se contagia, el que viene al plan de migración de datos no se contagia. Es una cosa de locos, o sea, ha asumido potestades sanitarias. Entonces, en ese contexto, la escuela enfrenta problemas muy serios. Primero, la disposición del propio alumno, esto que es complicada. Segundo, la conectividad. Y tercero, y ese es el tercer problema, es el problema económico. Y esto aplica para la escuela privada. Las escuelas privadas, en su gran mayoría en Lima, el 50% de la oferta privada en Lima, el 50%, perdón, de la oferta educativa en el Perú, en Lima es privada, o sea, es fuerte en Lima. Pero se trata de escuelas de menos de 100 alumnos, la gran mayoría, más de la mitad, que cobran pensiones muy económicas. Hay un grupo de escuelas dirigidas al sector BC que pagan entre 200 y 500 soles de pensión.
No sé. Ese grupo socioeconómico ha sido brutalmente golpeado por la crisis, porque es el grupo de trabajadores independientes. Muchos padres que están en la informalidad, que viven de su oficio y del diario vivir, que no pueden pagar la pensión. Entonces, en vez de sincerar y decir, sabes que francamente no puedo pagar una pensión privada, no la voy a poder pagar en muchos meses hasta que no regrese, alegan que sus hijos no están aprendiendo nada. Esa es una discusión muy fuerte de que va a tener que enfrentar el ministerio. Algunos colegios privados han comenzado a dar descuentos, 10%, 20%, es lo máximo que te dan. Facilidades de pago. Y los colegios privados alegan con razón, señor, yo tengo una planilla contratada. No, el maestro no lo puedo votar. Contratado para todo el año. Y está dando sus clases virtuales. Así está trabajando. ¿Quién le va a pagar a ese maestro? Entonces, esto plantea, Abel, muchos problemas, porque hay que decidir que hay un primero. Si el sector público puede absorber a todos los niños que van a salir de la educación privada porque sus padres no pueden pagar la pensión. Primer problema. Y en este momento no los puede absorber. No en medio de la pandemia. Segundo, se puede autorizar a los padres a que retiren a sus hijos del colegio, que vuelvan el próximo año y que repitan el año. ¿Esa es una decisión de los padres o es una decisión del Estado? ¿O es una decisión de la escuela? Porque algunos padres están diciendo, miren, mi hijo está en, no sé, primer grado. Yo no lo voy a mandar al colegio porque lo considero muy peligroso. Regresan en agosto, igual se puede contagiar. Yo creo que este año mejor no va al colegio. ¿El padre está en capacidad de hacer eso sin incumplir sus obligaciones? Hay otros padres que dicen, en agosto regresan al colegio. Muy bien, después del 28 de julio parece ser que podrían regresar al colegio. Pero ya están advirtiendo que en la escuela pública y privada el retorno no se va a dar todos los días. Es decir, tiene que haber menos niños en la escuela y menos niños por aula para que se mantenga la distancia social. Entonces, en un aula donde habían 30 niños, ahora van a haber 15 niños. Entonces, unos niños van a ir lunes, miércoles y viernes y otros martes, jueves y sábado, para poder dividir el colegio. Pero igual hay un contacto físico, la escuela es muy cercana. No sé cómo se va a resolver esto, Abel, pero creo que las preguntas están planteadas. Las tres: el problema de la falta de atención de los niños de primaria inicial, el problema económico y el problema de conectividad. Reitero, parece ser que yo te digo, en educación universitaria no veo mayor problema. Implica un cambio enorme en la forma en la que se dicta, la interacción con los alumnos cambia, es verdad, pero se puede. No para todos los cursos, ojo. Hay cursos que no se pueden abrir porque implican trabajo de campo, laboratorio. Pero en el caso de secundaria, también. Yo acá lo veo en casa y creo que tiene muy buenos resultados. Pero estamos hablando de chicos de quinto y media. El caso de primaria, la mayoría de los padres que me llaman me dicen, es un desastre. La profesora trata de hablar, nosotros tratamos de sentar al niño frente a la pantalla, el niño se distrae con lo que hay alrededor, se para, se va, trae un juguete, le dicen que haga algo, no lo hace. Implica mucho trabajo de los padres en casa de estar encima del niño. Muchos padres también tienen su propio teletrabajo que realizar. Entonces, es una situación tremendamente complicada, plantea muchos retos. Yo creo que en algún momento deberíamos conversar con el ministro de Educación para ver qué piensa, sin desmerecer el esfuerzo que están haciendo todos los maestros del Perú y sin desmerecer el esfuerzo que está haciendo el mismo ministerio de poner clases a través de radio y televisión. Pero también hay que dar salida a padres de familia que no están en realidad satisfechos con esta situación, ni por lo que les enseñan, ni por lo que tienen que pagar, y por la falta de conectividad también. No sé qué piensas tú, Abel, tú eres educador, sabes más que yo de estas materias. Bueno, yo lo veo muy difícil, o sea,
En secundaria yo creo que se puede manejar, pero en primaria es muy difícil porque justamente el niño tiene, es parte de la educación, es la socialización y tiene que interactuar con sus pares, así es que no sé cómo se pueda superar esa parte. Claro. Ahora, hay algunos que dicen, no, salvemos el año de otra manera, o sea, empecemos en agosto de verdad, no hay vacaciones, no hay enero, no hay febrero, no hay marzo, y esos 3 meses se compensan. Es posible, sí, claro, también es una alternativa, ¿no? Y que los chicos vayan al colegio los sábados, y que no hayan vacaciones de octubre, es decir, que estudien de agosto a marzo, es más o menos como estudian en el hemisferio norte, digamos, sin feriados, sin fiestas, sin nada, sin, ¿no? El día de Navidad, el día de Año Nuevo, punto, y todo seguido. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero de nuevo tenemos el problema económico de los padres. Reitero, el 50% de los colegios de Lima, de una ciudad de 10 millones de habitantes, son privados, chiquitos, tal vez incluso de mala calidad, pero existen. Colegios de menos de 100 niños. Están cerrados en este momento, algunos están dando algún nivel de virtualización, otros no, están a la espera de instrucciones y los padres están en el plan de mejor lo retiro y lo presento el próximo año. Hay chicos universitarios que han tomado esa decisión, es decir, retirarse este semestre y regresar en agosto. Pero el chico universitario no pierde un año, ¿se dan cuenta? Pierde un semestre. O sea, pierde de marzo, abril a junio, julio. Y en agosto regresa. En cambio, al niño que se le retira del colegio hoy, mayo, digamos, y ahorita a la vuelta de la esquina, no regresa hasta marzo del próximo año, y es mucho tiempo también. Pero también está, o sea, lo que sucede es lo siguiente, y hay que recordar lo que dijo el ministro Ceballos, no van a haber actividades sociales hasta diciembre. ¿Qué actividad es más social que la escuela? No se me ocurre otra más social que la escuela. Así es. Estás en un aula con 30 personas muchas horas al día. Entonces, si la premisa es que no van a haber actividades sociales, todo el año va a ser virtual, creo que a los padres se les tiene que dar la oportunidad de escoger o presentarles un plan alternativo. Hay padres que dicen, bueno, los profesores no van a enseñar, entonces que los colegios pidan la suspensión perfecta y que saquen a todos los profesores. Que se queden solamente con los profesores para hacer algunas tareas semanales, digamos, de mantenimiento para que los chicos tengan algo que hacer. Pero el colegio empieza el próximo año. Otros, más apegados a que sus hijos no pierdan el año, de ninguna manera, quieren que se continúe, o sea, se insista, se apueste por el sistema virtual. Hay una gran división entre los padres y, como te digo, con esta piedra encima del problema económico. Y es ya, simplemente en estas circunstancias no tengo la plata para pagar el colegio de 1, 2 o 3 hijos. No tengo cómo pagarlo. Como no tengo cómo pagarlo y la escuela pública no me los va a recibir, no vayan al colegio. Ese es el problema. Y miren, en esto no se puede ser... la punición no sirve, ¿no? O sea, sacar a Indecopi y decir que va a sancionar a los colegios. Si el papá no tiene plata para pagar, ¿cómo lo vas a sancionar? En efecto, hay la famosa ley del perro muerto, ¿no? Donde el padre en educación escolar no, puede no pagar todo el año y pagar en diciembre. Efectivamente, hay la famosa ley del perro muerto. Pero ¿cómo haces con tu planilla de maestros? ¿Qué les dices? Que esperen a diciembre, cuando el papá pueda ponerse al día. Un mes, puedes aguantar, 2 meses, con los que sí pagan, compensas un poquito, pero hay colegios privados que tienen el 50% de moratoria, 60, 70%, que no han pagado abril. Perdón, que no han pagado marzo. Esto nos agarró en marzo. Y no tienen cómo pagar abril. Entonces, creo que el problema económico es un factor bien importante a considerar en este momento. No es que los papás no quieran lo mejor para sus hijos, sí lo quieren, pero no tienen cómo pagarlo.
Hay que sincerarse y decir, ¿sabes qué? No tenemos plata. La plata que generábamos, simplemente ya no existe. No existe porque mientras no nos dejen volver a trabajar, no va a existir. Y además, recuperarnos va a demorar 3, 4 meses. Entonces, probablemente yo, digamos, si estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para octubre puedo pagar. Tal vez. ¿Te das cuenta? Entonces, implica realmente una reflexión muy profunda del Ministerio de Educación sobre esta realidad complicada, muy complicada. Nadie quiere que su hijo se atrase un año, obviamente, pero si toda una generación se atrasa un año, bueno, la cosa es más llevadera, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué haces con el magisterio? ¿Qué haces con el ingreso de miles de maestros? ¿Creas un bono para maestros? Es una situación súper complicada, la verdad, la que plantea el coronavirus. Por eso yo decía, es bueno que nos hablemos con la verdad. Ocultar estas cosas no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es que los papás no tienen plata para primaria y les parece que la primaria en este caso es un desperdicio. Que pagarla es un desperdicio. Que los chicos no están aprendiendo nada y que encima no tienen... O sea, tengo que pagar por un servicio que no es el que yo pedí, encima mi hijo no aprende nada y yo no tengo ni cómo pagarlo. Entonces, ese es el problema. Claro, los papás no dicen no tengo cómo pagarlo, lo que dicen es no estoy de acuerdo con el servicio que me están dando. Ya, no, pero la verdad es que no tienes cómo pagarlo, esa es la verdad. Ni tú ni toda tu clase, o sea, todos están en la misma situación. Y por el otro lado tienes una escuela que, digamos, supongamos que no tiene fin de lucro, una asociación, porque tiene que pagar cosas que no puede dejar de pagar, como por ejemplo una planilla de maestros y administrativa, aunque sea mínima. Tiene menos gastos de agua, menos gastos de electricidad, menos gastos de mantenimiento, y en efecto, pero esos menos gastos le permiten haber dado un descuento de 10%, pero no te permiten más que eso. No harán nuevas inversiones, de acuerdo, pero no se te permite más de un, digamos, mínimo descuento como reconocimiento de la situación de los padres, pero no hay forma. No hay forma, la verdad que no lo hay. Reitero, no es el problema de la escuela pública. La escuela pública tiene el problema de la conectividad. El problema número 1, que es no hay internet. Claro, sí están contentos con sus clases por televisión y por radio, se puede compensar, pero de nuevo volvemos al problema de primaria. ¿Cómo se concentra un niño de primaria? O sea, un niño promedio, un niño brillante se va a concentrar de todas maneras, lo va a hacer súper bien. Un niño promedio no lo va a poder enfrentar, es bien complicado. Y algunos dicen, bueno, que se les dé todos los contenidos por radio y televisión y más adelante, digamos, octubre, noviembre, diciembre, vienen evaluaciones para ver qué niños pueden ser promovidos y qué niños repiten el año porque no alcanzó. Es otra posibilidad. Rosa María, a esto hay que añadirle que si algo puede ser que esté funcionando actualmente es porque los papás están pendientes en casa, porque Claro. por cuarentena están allí Claro. y ellos están muy preocupados por esto y están atrás de los niños y de los jovencitos. Imagínate cuando empiece más o menos a abrirse otras actividades, los papás salen y los niños quedan libres. Claro, y además esto tiene una doble cara, ¿no? Los papás que están en casa están viendo las clases. Dicen, oiga, pero esto es muy poco, con esto los chicos no van a aprender. Por otro lado, como tú dices, los están cuidando ahora, pero hay muchos que hacen teletrabajo. Todavía hay un 10% de padres que están trabajando desde su casa y una madre o un padre que está en tareas domésticas y que no puede estar pendiente todo el tiempo, pero está, por lo menos está físicamente. El día que ese padre en un mes lo dejen hacer alguna actividad económica, no sabemos cuáles, también eso es un misterio, pero supongamos que ya le tocó la tinca y le toca salir a trabajar. ¿Quién se va a ocupar de ese niño que no va a volver a la escuela en meses? Es como te digo, es un compromiso. Mira, con los alumnos universitarios
lo primero que dices es, este es un compromiso enorme de ustedes, con los universitarios, porque hay mucho de autoeducación. O sea, antes tú, por ejemplo, veías un video en clase, terminaba el video y hacías un debate. Ahora le mandas el link del video y hacemos el debate en un foro, donde todo el mundo escribe sus opiniones, y luego el profesor en otro momento discute las conclusiones del foro. ¿Ya? Pero a lo que vamos es que eso implica un compromiso de que el alumno va a ver el video por su cuenta, va a participar en el foro por su cuenta, y luego regresa a una videoconferencia donde se vuelve a discutir las conclusiones. Eso lo puede hacer un alumno universitario con cierto nivel de compromiso con su carrera. Y quiere terminar su carrera, que no quiere atrasarse, etcétera. Pero un niño de primaria lo mandas a leer un cuento y el niño pues no lee el cuento. Porque como tú dices, no hay nadie al lado que le diga, oye, vamos a leer el cuento como lo leemos en clase. No lo va a leer. Entonces, las actividades que podrían ser asincrónicas, o sea, podrías dejar una lista de actividades para que el niño haga. Ya, abres este link, lees este cuento, escuchas esta canción, practicas estas restas, estas sumas, no sé qué, y luego nos volvemos a juntar. Pero si el niño no muestra mayor interés, no está en un ambiente de clase, donde un maestro lo guía, porque está solo, se pierde. Por más buena voluntad que tenga, se pierde. No es culpa del niño, eso hay que decirlo, ni tampoco de su maestro, ni tampoco del Ministerio de Educación, ni de la escuela, ni de los padres. Estamos enfrentando circunstancias excepcionales, extraordinarias, y hay que entender que aquí no hay culpas. No hay culpa. Si el niño repite al año, no es su culpa, por Dios, no es un castigo. Es como si hubiera sufrido todo un país una gran enfermedad, y hay que salir de esa enfermedad. ¿Qué piensa el público de esta historia? Bien, estoy leyendo algunos comentarios y dicen, prefiero la salud de mi hijo a que vaya a la escuela, ¿no? Y yo creo que la salud está primero. Bueno, hay muchos papás que dicen esto. Si reabren las clases, mi hijo no va a ir a la escuela hasta que no haya una vacuna. Por ejemplo, la vacuna va a ser el próximo año. Ahora, hay que decir, y es verdad, los niños, gracias a Dios, se enferman de coronavirus, no que son portadores sanos, son transmisores de la enfermedad. Lo que puede pasar es que el niño se contagie en la escuela, regrese a casa y contagie a la abuela. Y la abuela se muera. El problema es que, imagínense ustedes que los niños vivieran en un internado con profesores que fueran inmunes y ya se enfermaron, por ejemplo. Claro, ahí no pasa nada, porque incluso el contagio entre ellos no va a causar estragos en su salud. Pasan 14 días y se acabó. El problema es que los niños viven en un entorno familiar con adultos que sí se enferman. Y, por ejemplo, si regresamos a clase, una recomendación que creo que va a ser fundamental, los niños no vivan con los abuelos. A los abuelos hay que separarlos de los nietos, lamentablemente. Lamentablemente no pueden estar, los niños no pueden estar con los abuelos yendo al colegio, porque van y vienen trayendo edades. No hay forma de que no contagien. Como hacemos miles de familias peruanas donde la abuela vive o el abuelo vive con los nietos. Expliquen cómo vamos a hacer eso. No es tan fácil tampoco. El niño no se va a morir, el niño probablemente jamás haga los es un portador asintomático, que es lo más peligroso, porque nadie sabe que tiene la enfermedad, pero que contagia a toda la familia. Por esa razón las escuelas están cerradas, no porque se vaya a vulnerar la salud del niño, sino el niño es un portador, el niño es un agente de contagio. Entonces, ese es el problema más serio. Como reitero, si tú puedas segregar a los niños, colocarlos en un internado, digamos, donde no hay adultos o los adultos son inmunes, no sería nada. Pero eso no es posible. Nos recuerdan también, Rosa María, que hay abuelos que se encargan de los niños porque los papás trabajan. Así es. Entonces, reitero, o sea,
Lo lógico es que un niño que está yendo a un espacio de socialización donde está el virus no tenga contacto con población de riesgo. Y resulta, la única persona que lo cuida todo el día es su abuela, la que lo lleva al colegio y la que lo recoge del colegio. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es bien importante, o sea, cuando tú aplicas políticas públicas, tienes que pensar en la realidad de la familia peruana. Ahí hay una realidad, una gran verdad, además. O sea, muchos abuelos se ocupan de sus nietos personalmente, con una gran ayuda dentro de la familia, dentro del esquema familiar. Son muy importantes. Entonces, ¿cómo haces? Imagínate. Y además, lamentablemente los abuelos son los que tienen mayores problemas de salud. Pueden tener asma, diabetes, haber tenido tuberculosis, haber tenido una serie de enfermedades en su pasado, sufren de enfisema, EPOC, etcétera, que no les permitiría estar en una situación de riesgo porque se van a enfermar de todas maneras. Entonces, reitero, es muy, muy compleja la situación de la educación hoy día, sobre todo la educación privada nivel socioeconómico BC, que es la mayoría de la de Lima. Porque hay 1 millón de niños involucrados en esto. Porque los padres no tienen conectividad, porque los padres si tienen conectividad la tienen de mala calidad. Si la tienen de buena calidad, no pueden pagar. Pueden pagar, dicen ya, pago a los de secundaria, porque en fin, ya están en secundaria, pero los de primaria no. ¿Tiene derecho el padre a decir mi hijo no va al colegio este año? Según la ley, los padres estamos obligados a educar a nuestros hijos. La pública, la privada, la que fuera. Tenemos que prestarles ese servicio educativo. Es la obligación de todo padre que su hijo atienda la educación, porque la educación en el Perú es obligatoria. Es nuestro deber. Está en la ley, en el Código Civil, en la ley de educación. Nuestro deber es educarlo. ¿Puede un padre decir, por razones sanitarias, económicas, mi hijo no va al colegio este año? Es complicado. Y la otra pregunta que muchos padres se hacen ya, el niño no va al colegio este año, ¿qué voy a hacer con él metido en la casa todo el año? Ya este mes se está volviendo loco el chico, ¿qué hace el resto del año? Porque no va a tener partido de fútbol, ninguna actividad deportiva, ninguna actividad cultural, no hay vacaciones útiles, no hay nada. Nada. Solo actividades solitarias. Puede leer, puede pintar, puede hacer otras actividades, pero en solitario. Es, la verdad, bien complicado. Así Hay es. actividades en solitario que se pueden hacer, ¿no? Yo tengo que reconocer acá algo que me conmueve mucho, porque he visto unos videos, el esfuerzo que están haciendo muchísimos deportistas, atletas, ¿no? Atletas de federaciones, profesionales, en mantener su entrenamiento dentro de una situación de confinamiento, ¿no? Cómo han adaptado, o lo que han podido, ¿no? La mesa de la cocina, no sé, el sótano en un edificio, para poder continuar su entrenamiento físico me refiero, ¿no? Pero no le puedes pedir eso a los de primaria, por más disciplinados que sean, es bien complicado, bien complicado. Entonces estamos en una situación, de repente me estoy anticipando, de repente me dicen del Ministerio de Educación, no, pero si esto se va a resolver en un mes, ya sale la vacuna. Dios bendito, ojalá. Pero no creo que me esté anticipando, porque estamos llegando a fin de mes. A fin de mes paga el colegio. No pagaste en marzo, ya te agarraron medio calato, abril te agarraron absolutamente desnudo. No vas a poder pagar abril. Lo vas a hacer en mayo. En mayo de repente no te dejan salir a trabajar. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que pensar un poco en la angustia de los padres respecto a la situación de educación de sus hijos y de su imposibilidad de poder cumplir con el colegio, y de colegios también, reitero, que tampoco están preparados para una educación digital. De este 50% de colegios de Lima, muchos podrán, sí, pero habrá otros también, muchos que no podrán ofrecer una educación virtual. Porque ofrecer una educación virtual
es un salto enorme, es un esfuerzo enorme de la institución educativa. Pero enorme, a ver, no sabes la cantidad de horas le tienes que meter a manejar no solamente la parte técnica, que es pesada, porque no la conoces, digo, mi experiencia es pedir auxilio a cada rato para conocer las herramientas. Una vez que conoces las herramientas, dar el contenido a esa herramienta para que sirva para el objetivo que estás buscando. Ya, entonces, tienes la experiencia de tu clase, claro, pero años de experiencia te sirven, pero ¿cómo hago para que ese contenido que antes lo manejábamos en clase de esta manera se convierta en una tarea, en una actividad, donde la interacción se dé por correo electrónico con cada alumno en particular y ya no en un aula? Entonces, es complicado. Para algunos alumnos les digo que puede ser hasta muy positivo, porque hay una interacción con el profesor mucho más directa, pero para el profesor es mucho más demandante. Entonces, implica protocolos, etcétera, y incluso formas de relacionarte con los alumnos que son diferentes. Rosa María, Y ya estamos en comunicación con la doctora Gisela bueno, Orjeda. yes. ¿Hacemos una pausa primero porque son 8:40 o vamos de una vez? Vamos de una vez porque... ¿Pausa? Sí, me piden una pausa chiquitita y volvemos con la doctora que ya está en línea. Perfecto. Regresamos para hablar de ciencia. Volvemos. Volvemos con A Pensar Más a través de las emisoras de Sodonco. Bien, todo el Perú nos escucha. Rosa María, ya está en comunicación con nosotros la doctora Gisela Orjeda, expresidenta de Concitec y una científica peruana muy reconocida. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, doctora, y gracias por estar con nosotros. No, encantada, Rosa María. Siempre es un placer conversar contigo. Bueno, queríamos hablar un poco de ciencia para que nos entienda un poco el público y aterricen en estos conocimientos que son importantes hoy para manejar el COVID. Alguna gente me dice, ¿por qué aparecen nuevas enfermedades? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en algún lugar? ¿Son mutaciones? ¿Qué cosa es una nueva enfermedad? Mira, Rosa María, primero yo te quiero comentar que no soy una experta en el virus, nada más para decirle a todo el mundo eso, pero como bióloga sí puedo contestar ese tipo de preguntas. Cada especie que existe en el mundo tiene sus propias enfermedades y normalmente, habitualmente, vamos a decir así, habitualmente esas enfermedades no saltan de una especie a otra especie. Por ejemplo, todas las plantas tienen virus y que atacan, vamos a decir, a la vid, otros virus atacan a las papas, etcétera. Los virus y las enfermedades pueden atacar a especies parecidas, ¿no? Y a veces, y eso es el mecanismo de la vida, nuestro ADN cambia, ¿no? Y el de los virus también, y el de las bacterias también. Y hay a veces una casualidad muy grande en que ha habido un cambio mínimo que le permite a un virus saltar esa barrera que hay entre las especies, como saltar un muro, ¿no? Para invadir otro dominio, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con el COVID. Entonces, acá yo creo que tenemos mucho que llamar la atención sobre algo que hacemos mucho en nuestro país y que está muy mal, y que es el tráfico de animales silvestres. Ajá. El Perú es uno de los grandes exportadores ilegales, exportación ilegal, de animales silvestres de nuestra selva. Esto tiene un doble daño porque por un lado estamos exterminando a estos maravillosos animales que están allí felices y tranquilos, ¿no? Y por otro lado estamos facilitando este salto. Entonces yo quisiera a través tuyo hacer un llamado a toda la gente que sepa quiénes están haciendo tráfico ilegal de animales, porque esto tiene que ser
de animales silvestres, por supuesto. Esto tiene que ser una gran campaña en el mundo entero, para comenzar. Ahora, mire usted lo que pasa con los mitos. Gente en Chiclayo entendió que este era un virus del murciélago y había que matar murciélagos. ¿Perdona? Que en algunos lugares, como en Chiclayo, en el Perú, pensaron que matando murciélagos el virus ya no pasaba a los seres humanos. Mira, los murciélagos, hay muchísimas especies de murciélagos. La mayor parte de murciélagos son pequeños animales fructívoros, o sea que se alimentan de frutos y que además son benéficos para la naturaleza y para la agricultura porque polinizan las plantas. Ajá. Entonces son animalitos que viven tranquilos. Si nosotros no los molestamos y no entramos en su hábitat, nada va a ocurrir, ¿no? El problema es cuando traficamos con ellos, los llevamos a nuestras casas, ellos no están hechos y nosotros tampoco para estar juntos en un mismo ambiente, en un mismo salón, en un mismo lugar, ¿no? Entonces no hay que matarlos, hay que dejarlos tranquilos, son muy benéficos. Simplemente no hay que meterse con ellos y no traficar animales silvestres. El tráfico ilegal de animales silvestres en el Perú es un drama. Yo quisiera llamar la atención de las autoridades. CERFOR sabe mucho sobre eso y está en una lucha permanente, pero hay que ponerle más fuerza a este aspecto. En China, por razones culturales, los chinos consumen animales silvestres. Y ese es el problema, entiendo. El consumo de esos animales. Bueno, no está comprobado que el COVID haya surgido del consumo de murciélagos, ¿no? Existe solamente un reporte anecdótico de este asunto, pero no está comprobado que haya ocurrido de esa manera. Yo he viajado bastante a China y sí, efectivamente, pues es un país gigante con una tradición culinaria fantástica, ¿no? Donde comen cosas que para nosotros serían cosas raras, que yo misma he comido, por ejemplo, malagua, ¿no? Pero bueno, no son nuestras costumbres, pero es lógico que en un país tan grande como China este tipo de cosas puedan ocurrir debido a que es demasiada gente, o sea, por probabilidades nada más vamos a tener que puede ocurrir en China, no está asociado a haber comido murciélago. Muy bien. Explíquenos, doctora, ¿qué cosa es un virus? La gente piensa que un virus es un animal vivo. Es algo muy chiquitito que vamos a decir, para explicarlo en términos generales, está como en el límite entre lo vivo y lo no vivo. Son pequeños cristales cuando están fuera de los seres vivos, ¿no? Y que solo se pueden reproducir si es que entran a una célula viva, ya sea de una planta, de un animal o de un ser humano. Y son chiquitísimos, ¿no? Y eso también, luego podremos conversar sobre las máscaras de tela, ¿no? Que en realidad no protegen tanto, ¿no? Pero los virus son, digamos, seres, ¿no? Que normalmente están como inanimados, están en diferentes superficies, están en repositorios vivos, o sea, en plantas, en animales, etcétera, y que cuando entran a nuestras células se comienzan a reproducir, hacen millones de copias de sí mismos, pero utilizando la maquinaria de nuestras células.
Nuestras células, yo quisiera que nos imaginemos como una sala con cosas. Así es una célula, tiene un volumen y adentro tiene como es todo como un gel, ¿no? Donde están diferentes organelos, diferentes partes de la célula que forman la maquinaria de la célula. Eso no lo tiene el virus, entonces el virus necesita entrar a una de esas, a cualquiera de nuestras células. Tiene afinidad, ciertos virus tienen afinidades por unas células, otros virus por otras, ¿no? Ahora, entra doctora, y captura toda nuestra célula para replicarse. Y evidentemente mata a la célula, la rompe y salen miles o millones de virus que van a infectar a todas las células vecinas. Ahora, esa célula no se defiende, o sea, no hay un sistema de defensa. ¿Cómo funciona la defensa del mismo cuerpo? Produciendo el COVID, exactamente. Y en general, frente a un virus, cualquier virus, ¿qué hace la célula? ¿Podrías repetir la pregunta, Rosa María? Sí, no, es que lo que le preguntaba, ¿cuáles son las defensas de la célula? Hola, no estoy escuchando. Preguntaba Rosa María, doctora, ¿cuáles son las defensas de la célula? Doctora Ojeda. Creo que lo hemos perdido, Abel. Sí, un momentito. Es complicado, pues, la comunicación. Doctora Ojeda, ¿me escucha? Autos. ¿Aló? ¿Aló? Estamos saltando mucho, entonces, claro. La doctora está en su casa, yo estoy en la mía, Abel está en la radio, entonces tenemos que hablar los tres, y esto puede terminar siendo bastante complicado, y se nos complica a veces algunas mañanas, porque la explicación venía muy interesante. María, ya estamos nuevamente conectados con la doctora. ¿Puedes volver a repetirle tu pregunta, por favor? Sí. Lo que yo decía, esta célula atacada tiene que tener un sistema de defensa. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo se defiende la célula? Los cuerpos tienen diferentes mecanismos y esos son lo que se llama el mecanismo inmunológico, que lo tenemos los seres humanos y los animales. Las plantas tienen otros mecanismos de defensa diferentes porque no tienen un sistema inmunológico. Entonces, nosotros producimos, deben haber escuchado, ¿no? Anticuerpos, que son ese cuerpo extraño que ha entrado en nuestras células, ¿no? Y justamente esta producción de anticuerpos que tiene nuestro organismo para matar a los virus, comérselos, vamos a decir, a cualquier cuerpo extraño, en el caso del COVID demora en producirse unos días, una semana, 10 días me parece, y es por eso que las pruebas serológicas, que miden nuestra respuesta inmunológica, ¿no? Captan sustancias que produce nuestro cuerpo y no al virus mismo. Es por eso que los primeros días las pruebas rápidas o serológicas no necesariamente van a dar un positivo cuando la persona está infectada, ¿no? Claro. Ahora, si podemos aislar esos anticuerpos de las personas que ya están sanando y aislarlos, ¿no se pueden convertir esos anticuerpos en una vacuna para todos? Bueno, eso es más o menos, digamos, no es que aislarlos, sino el mecanismo de las vacunas es otro, ¿no? Esa más bien sería una especie de sistema de antiveneno, ¿no? Todos los sueros antiveneno lo que hacen es darnos rápidamente las sustancias que produce un cuerpo para luchar contra un tóxico, que sería el veneno de serpiente, porque como este veneno actúa tan rápido en nuestro cuerpo, hay que inyectar las sustancias que inmediatamente luchan contra el veneno. Pero en el caso de los virus, vamos a decir la varicela, la viruela, la polio, todos esos son
son virus, ¿no? Que el mundo ha erradicado prácticamente. Funcionan con las vacunas, y la vacuna no es sino el mismo agente del organismo patógeno, ¿no? O del virus, pero muy debilitado, para que nuestro cuerpo produzca ya anticuerpos. Y nuestro cuerpo va a guardar ese conocimiento durante muchos años, y si un virus nos ataca, muy rápidamente nuestro cuerpo va a producir esas defensas para matar al organismo extraño. Es así como funcionan las vacunas, ¿no? Lo que tiene que hacer la ciencia es encontrar un virus debilitado del COVID para convertirlo en una vacuna. Así es. Pero hay que recordar que al COVID recién lo conocemos 3 meses. Sí, claro, ¿no? Lo sé. Y los procesos para producir vacunas son largos, porque hay que hacer pruebas. Primero hay que hacer pruebas en células, luego hay que hacer pruebas en animales menores, ¿no? Claro. En animales mayores, digamos tipo simios, y luego hay que hacer pruebas en humanos, ensayos clínicos, para asegurar que la vacuna no nos haga daño en otros aspectos, ¿no? Ahora, los estudios sobre el COVID, a diferencia de otros, han avanzado muy rápido. O sea, el genoma se secuenció en 10 días. Eso es, para la ciencia, yo creo que es un récord, ¿no? ¿Podemos prever otros récords? Y con las técnicas que se tiene hoy día, se puede hacer un secuenciamiento muy, muy rápido, en pocas horas, en verdad. Pero yo me alegro mucho que el INS haya logrado muy rápidamente secuenciar el genoma del virus, sobre todo la cepa que ha llegado al Perú, y que sepamos que no es exactamente la misma. Y esa secuencia va a un repositorio mundial para poder justamente, a partir de ese repositorio, generar posibles vacunas, ¿no? O sea, la importancia de secuenciar el genoma en cada país, cada cepa, es que eso permite producir finalmente la vacuna. Bueno, una vacuna mucho más eficiente, así es. Okay, ¿no? Porque ahí sabemos cuáles son las partes que mutan más, por ejemplo, ¿no? Y de lo que se trata es hacer una vacuna que pueda servir a todas las partes del mundo, a gente de todas partes del mundo, y no solamente a unos cuantos, ¿no? Ahora, este virus que viene de China, que nos dice que muta, ¿se convierte en otra enfermedad o es la misma enfermedad? Explíquenos eso de las mutaciones. Ya, todos los seres vivos mutamos. Es así como los seres humanos hemos llegado a ser seres humanos. A partir de hace millones de años, el primer ser vivo fue una célula, ¿no? Fue una célula en el mar. ¿Cómo hemos llegado a devenir seres humanos y a ver leones, tigres, llamas, vicuñas, etcétera, todo, ¿no? Eso es todo un proceso de selección natural, pero selección natural ¿a partir de qué? A partir de las variaciones naturales producidas por las mutaciones de los seres vivos, ¿no? Entonces, esto es un proceso, la mutación es un pequeño cambio o un gran cambio, ¿no? Hay de diferentes tamaños, puede ser desde una sola letra del ADN a trozos muy grandes del ADN, ¿no? Son mutaciones, son cambios. Esos cambios a veces no producen ningún cambio que podamos ver, otras veces producen pequeños cambios que pueden ser de todo tipo, de coloración, de peso, de capacidad,
pero sobre todo los que son útiles en la evolución son los pequeños cambios que le permiten a un individuo dejar más hijos para la posteridad. Claro. O sea, la sobrevivencia, incluso en el virus, es lo que va a normar sus mutaciones. Entonces, el virus muta para sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que ese individuo fue exitoso para dejar sus genes al futuro, ¿no? Claro. Y Entonces, así poco a poco van cambiando las poblaciones. Claro, y eso pasa con los virus exactamente igual que con cualquier otro ser vivo. Así es, todos los seres vivos tenemos esa capacidad de tener mutaciones y dejarlas a las generaciones futuras. Claro, lo que hace que los virus pues sean tremendamente peligrosos, ¿no? Porque si su éxito es sobrevivir y esa sobrevivencia amenaza nuestra propia existencia, estamos en una guerra que tiene que ser muy constante. ¿Qué posibilidades hay científicas de adelantar un tratamiento, digamos? No digamos una vacuna, pero un tratamiento. Efectivamente, Rosa María, por eso es muy importante la política científica y la formación de personal altamente calificado en todas las áreas. Porque hoy con el COVID hemos visto esto en una amenaza real a nosotros, pero hay muchas amenazas reales a nosotros y a nuestra vida que no vemos. Por ejemplo, plagas de nuestros alimentos, que de pronto pueden llevarse totalmente, vamos a decir, todos los cultivos de papa del Perú, claro, todas las cosas. O todos los cultivos de maíz, ¿no? Y que de pronto todos los agricultores se queden sin cultivos, ¿no? Es decir, hay plagas así y hay problemas que tenemos para los cuales, que pueden ser catastróficos, para los cuales tenemos que estar preparados. Pero no solamente tenemos que estar preparados ante lo malo que puede venir, sino que tenemos que estar preparados para aprovechar crisis para poder lograr cosas buenas. Por ejemplo, ahora con el COVID, deberíamos tener gente ya preparada, capaz de desarrollar una vacuna de la cepa que ha llegado al Perú, ¿no? Claro. Es un ejemplo. Entonces, para eso sirven las políticas científicas y para eso sirve la planificación y tener programas nacionales, ¿no?, que hayan sido construidos en consenso con mucha gente, científicos y aquellos que Ministerio de Salud, Ministerio de Pesquería, de Agricultura, etcétera, para ver qué necesitamos. Rosa María, este desastre que nos está ocurriendo, ¿cómo es que vamos a salir de él? Debido al talento humano. Acá no hay puentes rotos, no ha habido terremoto, los puentes van a estar ahí, excepto aquellos que se desplomaron, ¿no? Pero es el talento humano el que nos saca de estas cosas. Y por eso es tan importante invertir en educación superior, invertir en ciencia, tecnología e innovación. Sobre el tema de las mascarillas, han habido enormes contradicciones. Cuando esto empezó en marzo, los primeros días, se nos dijo enfáticamente que no era necesario usarlas y que más bien debían preservarse para el personal médico, para la gente que realmente estuviera enferma y para las personas que atendieran a los enfermos. Pero que los ciudadanos comunes y corrientes no tenían que tener ninguna mascarilla porque en realidad esto era para que el contagiado no contagie a los demás. Esta semana el Perú ha decidido poner multa a quien no use mascarilla, es decir, se ha vuelto obligatoria de la noche a la mañana. Se están fabricando de tela en el Perú, lavables, reusables, pero hay la preocupación de que esto esté dando una falsa seguridad.
porque en realidad seguimos en el problema de no saber si el virus atraviesa o no atraviesa la tela. No, bueno, sí atraviesa la tela, definitivamente, pero también actúa como una barrera. Yo quería comentarte aquí cómo es que actúa la ciencia. La ciencia te dice, bueno, hasta este momento, no tenemos evidencia de que esto sea útil o de que esto sea malo, ¿no? Entonces, con investigaciones más profundas, ¿no? De pronto encontramos algo nuevo. Y allí avisamos a la población, he encontrado esta nueva evidencia de que la mascarilla sí ayuda a detener la diseminación del virus. Entonces se hace la alerta. No es que uno cambie de opinión, sino que este virus es muy nuevo, no existía hace 4 meses. Entonces, en 3 meses no se puede conocer todo sobre el virus, o sea, cuánto tiempo dura en las superficies, por ejemplo, si se transmite a través de la comida que cocinamos, si se transmite a través del agua, si se transmite a través de las heces o los excrementos, todo eso tiene que ser estudiado y está siendo estudiado, pero poco a poco van saliendo los resultados y por eso parece que se cambia de opinión, pero no es que se cambie de opinión, sino que hay nueva evidencia, ¿no? Muy bien. Y al respecto de las mascarillas, un poco en preparación a esta conversación, como te he dicho, no soy experta, he estado leyendo sobre este asunto y una de las recomendaciones para el gran público son las mascarillas hechas a partir de tela de algodón de polos, ¿no? Un polo viejo, ¿no? Y ese tipo de mascarillas filtra hasta 70% de cualquier cosa que respiremos, ¿no? Entonces, eso es para la gente que digamos, normal, como tú, como yo, que caminamos, que podemos salir a hacer alguna compra, si no tenemos acceso a una mascarilla con filtro, esa sería la mejor opción y sobre todo lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos antes, lavarse las manos después, desinfectar las cosas con lejía diluida, etcétera, las cosas habituales de siempre, Rosa María. Claro, pero entonces sí sirve, pero como dice, no es 100%, pero te da una protección de 70%. 70%, sí, eso es lo que he leído y luego de repente te voy a enviar un vínculo de una experta que está hablando justamente sobre las mascarillas, ¿no? Que tal vez lo puedes difundir porque es una de las expertas mundiales en estas cosas, es española, o sea, el video está en castellano y ella lo explica muy, muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este tiempo María, que nos ha dado para poder hacer un poco de difusión sobre aspectos científicos que a la gente le cuesta mucho trabajo entender porque, claro, como usted dice, no habiendo una política en el Perú de promoción científica, la ciencia nos es ajena cuando es parte de nuestro día a día, ¿no? Y ya estamos pagando la cuenta en estos días. Sí, Rosa María, y escuché que estabas comentando también sobre el asunto de las clases virtuales. Sí. Como tú sabes, yo soy profesora, ¿no? Universitaria. Y claro, lo que escuché que tú decías es muy cierto, no solamente para el colegio, sino también para las universidades. Tenemos que tener no solo, digamos, un buen sistema, una buena plataforma para clases virtuales, ¿no? Sino además se necesita entrenamiento y capacitación para poder hacer de esas clases que no sean aburridas, clases en las que puedan interactuar los estudiantes y que verdaderamente aprendan, ¿no? No todos los cursos en una universidad pueden ser virtuales, pero habrán algunos,
Así es, los que se puedan, ¿no? Los que se puedan buenamente, sí, pero hay laboratorios, trabajo de campo, muy complicado convertirlo en clase virtual. No, estábamos conversando que en la universidad sí podemos encontrar cierto compromiso del estudiante, porque sin el compromiso del estudiante la virtualización es un desastre. Pero en primaria hay muchas dificultades en este momento, muchísimas dificultades, porque son niños, entonces es mucho más complicado disciplinar a un niño para que se siente delante de una pantalla muchos minutos al día, ¿no? Es mucho más complicado. Pero en esas peleas estamos en el Perú en este momento. Muy bien, doctora. Rosa María, sí. Permíteme hacerle dos Sí, preguntitas por favor, a la doctora. Me están preguntando sobre una recomendación que dio sobre el horno microondas, que en un minuto nuestros alimentos en el horno microondas eran muy útiles porque mataban todas las bacterias que podía tener. Doctora. El virus de COVID es un virus que es muy lábil, o sea, muy sensible al calor fuerte, entonces, y las bacterias, por supuesto, también, ¿no? Pero lo que yo quisiera decir es que no hay nada demostrado en que el virus COVID pueda ser transmitido a través de los alimentos. Eso sí, debemos cuidar que nuestro proveedor de alimentos, y me refiero a gente que vive sola y que compra su menú, por ejemplo, ¿no? Tiene que verificar, ver que la persona que prepara su menú, que se lo lleva a su casa, a su hotel, al cuartito donde está viviendo, de repente hasta lejos de su familia, ¿no? Que no tienen cocina y por eso tienen que pagar su menú a la señora de la esquina, que verifiquen cuáles son las medidas de higiene que tiene la persona que le provee uno. Tengamos la vacuna. Bueno, aún todavía no le pregunto a mi bola de cristal, ¿no? Pero son procesos largos. Yo sé que el doctor Mirko Simic, de la Universidad Cayetano Heredia, quien ha sido mi colega y es una persona brillante y muy comprometida, junto con el dueño de Farvet, que se llama Manolo Fernández, que es un veterinario también brillante y muy comprometido y que ha producido ya vacunas de otros coronavirus que afectan a las aves, están asociados desde hace algún tiempo para producir vacunas, ¿no? Y creo que ellos están trabajando también para una versión peruana de vacuna, pero luego de haber producido la primera vacuna, todavía faltan las pruebas con animales, con primates y finalmente los ensayos clínicos. El tiempo son, vamos a decir, más de 6 meses, seguramente. Yo me atrevería a decir hasta un año, pero no sé en qué punto del trabajo se encuentren ellos. Claro, porque hay que esperar 14 días en cada prueba, ¿no? Para ver los efectos de la reproducción y lo demás, o sea que es complicado. Bueno, yo creo que ellos tienen otras maneras moleculares para verificar resultados también, ¿ah? También, ok. Muy bien, Abel. Bien, agradecemos a la doctora Gisela Orjeda, que ha tenido la gentileza de contestarnos. Así es, muchísimas gracias. Y algún día nos veremos nuevamente, por supuesto, y nos podremos saludar como corresponde. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros esta mañana. Bien. Gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil de su parte. Bien, Rosa María, hay preguntas respecto al tema y respecto al tema de la educación también. Así es, me imagino. Yo también tengo montones de preguntas, lo que no tengo es respuestas. A ver, vamos con algunas preguntas. Nos preguntan si se podría regular
es schooling. El homeschooling. El Sí. homeschooling es una práctica que se realiza mucho en los Estados Unidos, donde los padres se comprometen a enseñarle en casa a sus hijos. Tiene sus pros y sus contras. El primer contra es que no hay socialización del alumno, ¿no? Y eso es parte de la educación, y es una parte muy importante de la educación, aprender a hacer vida social. Pero algunos dirán, bueno, el problema es que si no hay vida social, justamente es la oportunidad. Lo segundo es que necesitas padres que sean educadores. Y el problema es que no todos los padres son educadores. Yo puedo ser una buena profesora universitaria, pero puedo ser una pésima educadora de primaria, porque no tengo la formación. Y una cosa es ser madre y otra cosa es ser maestra. Son dos cosas completamente diferentes. E incluso uno puede perjudicar su relación padre-hijo por tratar de sustituirla por una maestra o hijo que tampoco funciona. Entonces, esto no es para todos. Puede ser una alternativa en el sentido de validar un año escolar. Es decir, me voy al homeschooling, el niño trabaja, digamos, el ministerio pone a disposición de los padres de familia todos los contenidos, pero más que contenidos, la educación hoy día es por capacidades, por competencias. Pero en fin, y hay un examen anual a final de año para todos los que quieran revalidar, digamos, el año que se ha hecho en casa. Esa podría ser una alternativa, pero, digamos, no es la panacea, porque tiene, reitero, muchos problemas. Y además, si el padre regresa a trabajar en mayo, si el padre regresa a trabajar en junio, julio, ¿quién se hace cargo del homeschooling el resto del año? Entonces, hay, como te digo, pros y contras. Se hace mucho en Estados Unidos, sobre todo cuando la madre o el padre son maestros retirados. Entonces, ellos mismos, siendo maestros, o maestros en retiro, o la abuela es maestra retirada y está en casa, se hace. Pero tiene que haber alguien que tenga alguna competencia en materia educativa, si no, no funciona muy bien. Ujú. ¿Qué más, Abel? Bien, luego Rosa María, están preguntando también si nos puedes recordar a todos cuáles, y yo me incluyo también ahí, cuáles son nuestros derechos en este tiempo de emergencia, en estado de emergencia, por el video que se ha hecho viral en las redes sociales, El de la policía, que fue un abuso. el de la policía que ingresa a la casa de una pareja de esposos con sus 3 hijos y los conmina y se los lleva detenidos a los Una varones y a barbaridad. las mujeres no. Lo que hemos visto es un abuso de poder. Yo espero la sanción correspondiente porque tiene que ser ejemplar. Rosa A María, ver, tengo el video. ¿Deseas que lo ponga un ratito? mira, ponlo sin audio, ¿ya? Para yo poder ir explicando un poco, porque ya estamos a las 9:18 y Sí. no nos va a alcanzar el tiempo. Pero, a ver, vamos a explicar. Cuando se decreta el estado de emergencia, usted no pierde ningún derecho salvo 4. Es decir, usted no pierde el derecho a la vida, no pierde el derecho a la intimidad, no pierde el derecho al honor, no pierde el derecho a la libre asociación, no pierde el derecho de contratación, no pierde el derecho de trabajo, no pierde ningún derecho, salvo 4 que se restringen con fundamento. ¿Ok? El primero es el de la detención. Efectivamente, a usted lo pueden detener sin flagrancia y sin mandamiento motivado por el juez. Pero si lo van a detener varias horas, tienen que ponerlo a disposición del fiscal de inmediato. 2, la libertad de tránsito. Se restringe, ¿no? Pero usted no lo ha metido preso. Entonces, usted puede ir a comprar con su máscara, con su distancia, con su lavada de manos, con todo lo demás. Pero usted sí puede ir a comprar. Cualquier persona que le prohíba ir a comprar es una persona que está incumpliendo las disposiciones constitucionales. El derecho de reunión está prohibido, pero no vivir con tu propia familia dentro de tu casa. Eso no es una reunión, eso es la convivencia natural. Este era un grupo familiar que estaba celebrando un cumpleaños. Este cumpleaños tenía la música un poco fuerte, sí podría molestar a algún vecino, pero eso es un problema pues del serenazgo, no del estado de emergencia, ¿no? Y estaban celebrando el cumpleaños, muy contentos. La policía ha entrado a la casa
¿Por qué ha entrado a la casa? Porque sí se ha suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pero ese derecho se suspende en la medida en que la policía sospeche que se está realizando una actividad contraria, ¿no es cierto?, a la vulneración de la libertad de tránsito o del derecho de reunión, no porque no le gusta el volumen o no le gusta la música. Entonces, ¿qué ha pasado? Supongamos que la policía efectivamente ingresa en su legítimo derecho de violar el domicilio porque percibe una bulla que le indica que hay una reunión. Pero la policía no solamente hace eso, sino entra todo este equipo policial, invade todas las habitaciones de la casa y recrimina a la familia por beber alcohol, lo cual no está prohibido en ninguna parte, no hay ninguna ley seca. La ley seca solamente se produce en periodo electoral, y para que haya ley seca tiene que haber una ley, no hay ninguna ley acá. Muy bien, entonces el policía le dice al papá, hay una botella de cerveza vacía, ya se la tomó, hay un whisky, a la comisaría, y se lleva detenido, además, en un ataque de machismo puro a los hombres, a las mujeres las deja. Es una cosa, sucedió en Trujillo, es una cosa vergonzosa, y ¿sabes qué es lo más vergonzoso, Abel? Que mucha gente aplaude esto, porque es el chip fascista que tienen cientos de personas en el Perú que están convencidos que pueden controlar la vida privada de los demás, y están encantados con que en un régimen, digamos, en el cual la autoridad hace lo que le da la gana, la gente no tenga derechos. Ahora, yo creo que la mayoría sí se ha dado cuenta del problema. Esto es lo que pasa cuando se alienta el abuso. Ese es el problema, eso es lo que pasa. Una cosa es cumplir una disposición y otra cosa es que te inventen una disposición y que tú tengas que negociar con un policía que te exige cosas que no están en la ley. Esto es un abuso que no puede continuar. Y yo espero que pongan orden dentro de la Policía Nacional. Nadie tiene derecho a entrar a mi casa si estoy durmiendo durante la cuarentena porque resulta que el señor policía sospecha que hay una actividad delictiva en mi casa cuando esa actividad delictiva solo existe en su imaginación. Y encima llevarme detenido. Llevarme detenido porque hay alcohol. ¿Cuál es el delito? O es un ignorante, porque probablemente sea un ignorante, o es una persona pésimamente preparada y no puede estar en las calles atendiendo civiles, pues, porque no tiene la preparación. Pero yo creo que también una conducta dolosa, ¿no? El deseo de hacer daño y de transmitir estas imágenes autoritarias que son propias de dictaduras, que no son propias de regímenes democráticos. Los peruanos no hemos perdido nuestros derechos, no hemos perdido nuestra libertad. El otro día una alumna me dice, no, mi tío que es militar me ha dicho que no tenemos derechos. Yo me dije, por el amor de Dios, saquen su constitución, lean el artículo 137. Se suspenden 4 derechos en la medida, y sobre eso hay jurisprudencia, en la medida en que guarden relación con la causa, con la motivación por la cual se ha decretado el estado de emergencia. Y eso está en la Constitución. ¿Qué puede hacer usted? Inmediatamente interponer un habeas corpus. Una persona que se la llevan detenida en esas circunstancias, inmediatamente interponer un habeas corpus, porque eso es absolutamente irregular, es un abuso de poder, y hay que decirlo una y otra vez, porque nosotros vivimos en una democracia, no vivimos en una dictadura. Si fuera una dictadura, bueno, claro, la policía se mete a tu casa y te pone una linterna en la cama porque no le gusta cómo duermes, pero no estamos viviendo en una dictadura, estamos viviendo en una democracia. Muy bien, Abel. Bien, Rosa María. Sí, yo cuando vi el video dije, de lo que me salvé, Rosa María. Yo brindé una copa de vino y dije, si me hubiesen escuchado, me llevaban preso. Yo los sábados me tomo al mediodía una cerveza, espero que no venga la policía. De las pocas que quedan, además, porque no se están produciendo, así que las tengo bien contaditas. Pero, de verdad, o sea, no me puedo tomar una cerveza al mediodía, porque al señor policía no le gusta. ¿En qué país? Será en Corea del Norte, seguramente, pero acá no, en China tal vez, pero acá, en Perú, no. En el Perú todavía tenemos derechos democráticos. Bien, Rosa María. Tenemos derecho a buscar la verdad, tenemos derecho a criticar, tenemos derecho a ejercer libremente nuestra expresión. Si eso le molesta a alguien, qué pena, pero esto es una democracia. Así que no hemos perdido ningún derecho, salvo los establecidos en la Constitución en relación con la emergencia sanitaria. Es decir,
La policía puede entrar a un domicilio donde se percibe que hay una violación de las normas establecidas para la emergencia sanitaria. Ahí sí, con toda legitimidad. Pero no en este caso. Y lo bueno es que ese video es de la misma policía. Eso es lo bueno. Ellos mismos han filmado todo su evento. Seguramente orgullosísimos. Sí. A mí me impactó mucho porque eran dos personas mayores, era un señor, una señora mayores, Que los pobrecitos querían tener pues con sus 3 hijos. Un ratito de alegría, Sí. en vez de estar 30 días guardados y celebrando un cumpleaños. ¿Cuánta gente ha tenido que pasar su cumpleaños en cuarentena? Así ¿Con es. qué derecho? Llevárselos a la comisaría. Imagínate el estado de angustia en la que se quedan esas mujeres esperando que regresen, no entienden nada. Les piden sus documentos, los señores sacan su DNI y se los llevan. O sea, es de un abuso, pero te digo, lo que más me indigna a mí es la cantidad de fascistas que tenemos en redes sociales que les parece muy bien que la policía haga eso. Sí. La gente que tiene este carácter autoritario y que están viviendo, pues, en realidad, la fantasía soñada, el control total de la población. Están fascinados. Ujú. ¿No? Son los que quieren un Bolsonaro en el poder, están encantados. Ahí tienen al Bolsonaro en Brasil, a ver cómo les va, ¿no? Muy bien. Bien, nos vamos, Rosa María. Me preguntan, ¿y la bulla? Sí, la bulla la podía haber calmado el serenazgo, no va, toca la puerta, bajan el volumen y terminó todo. Así es, el serenazgo es una tarea pues municipal. Es tarea municipal. Ujú. Así es, no de la policía con un operativo. Sí, ¿Sabes sí. qué pasa? No tienen nada que hacer. Eso es lo que te demuestra. En Trujillo no deben tener nada que hacer para estar haciendo esas fronteras, pues. ¿No tienen cosas más importantes que hacer? En fin, una cosita más antes de irnos. La ministra María Antonieta Alba, perdón, ha dicho ayer en una entrevista muy preocupante que se ha publicado hoy, que aquellas empresas, micro, pequeñas empresas, que otorguen a sus trabajadores licencia sin goce de haber o que pidan una suspensión perfecta de labores, no tienen acceso a los fondos de Reactiva Perú. Eso no está en la norma y eso es muy grave, porque hay empresas que van a mantenerse con pocos trabajadores y sí necesitan el préstamo, pero tienen que suspender las labores para otros trabajadores justamente para poder sobrevivir para algunos. Entonces, no puede ser que les digas, no, si tú no me mantienes la planilla completa, no tienes préstamo. ¿Qué va a hacer esa empresa? Ah, pues cierra la empresa, pues, y se acabó. Lo suspende a todos. Entonces, un poco el criterio también, ¿no? En fin, esta vocación punitiva que tenemos es un problema permanente en el Perú. En fin, muy bien, Abel, estamos conversando el día de mañana. Nos vamos hasta mañana, Rosa María. Cuídate mucho. Tú también. Nos Hasta vemos. mañana. Chao, chao. Adiós. Hasta Chao, mañana chao. con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.